Este es un vídeo que se graba para intentar aclarar algunos aspectos teóricos y de resolución de algunos ejercicios referentes al curso tercero de la ESO, a la unidad número 4, que es la unidad llamada Fuerzas de la Naturaleza. Y bueno, pues es la primera unidad que tenemos en el curso de la parte de física. Hasta ahora hemos estado trabajando aspectos relacionados con la química. Y bueno, pues ahora tendríamos que hablar un poquito, ¿no?, de algunas cuestiones sobre este bloque de la física. En fin, ya sabéis que utilizamos esta presentación como en clase para, bueno, aclarar algunas dudas o expresar un poco los conceptos no más clave de la unidad. Ahí veis el índice, que lo tenéis disponible también en la Moodle para poder descargarlo y verlo más tranquilamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las fuerzas, el concepto, la idea de fuerza y los efectos que producen. Después veremos los ejemplos típicos, ¿no?, de las fuerzas típicas, los casos típicos de fuerzas que se suelen trabajar, ¿no?, la fuerza peso, la fuerza normal, la tensión, etcétera, ¿no? En este curso solamente unas poquitas. Y en cuarto de eso, pues con mayores cálculos, ¿no?, con cálculos más complicados. En el tercer apartado veremos la ley de Hooke, que es el fenómeno físico que rige, bueno, pues lo que es la elongación de los cuerpos elásticos. Y por último, en último lugar, pues hablaremos un poquito sobre la relación o la diferencia entre peso y masa, que aunque a nivel cotidiano parecen lo mismo, no lo son. Y la ley en la que se basa ese concepto, que es la ley de gravitación universal, una ley que enunció Newton, aparte de otras que se conocen de él, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que sería una fuerza, pues podemos decir que cualquier interacción que se produce entre dos objetos o dos cuerpos, ¿no?, ya sea un ser humano o dos cosas, ¿no?, diferentes, pero siempre la idea es que esa fuerza siempre produce uno de dos efectos, ¿no?, o causa dos consecuencias, ¿no?, fundamentalmente, a veces las dos cosas, ¿no?, pero generalmente una de las dos, que pueden ser o bien un cambio en el estado de movimiento del cuerpo, es decir, si pensamos en que cualquier objeto, si está en reposo, siempre va a estar así, ¿no?, o debería estar así si no se hace nada, o si entendemos que no hubiera un rozamiento y un objeto se estuviera moviendo con velocidad constante, pues si no existiera el rozamiento, que también es una fuerza obviamente, pues siempre se estaría moviendo de ese modo, ¿no?, de manera eterna. Digo, si no existiera ese rozamiento, entonces cuando hay un cambio en ese movimiento, si está el objeto en reposo y de pronto deja de estar en reposo, o si se está moviendo en ausencia de cualquier tipo de fuerza no ideal, de modo constante, como decía, con los movimientos rectilíneos uniformes, y cambiar ese movimiento, pues eso nos estaría indicando que hay alguna fuerza que provoca eso, ¿no? Es decir, que tenemos que entender que la fuerza es lo que origina esos cambios de estado de movimiento. O también pueden producir una deformación. A veces ambas cosas, ¿no?, pero generalmente se observa una u otra, ¿no? De modo que siempre que veamos que hay un movimiento en el que algo está en reposo y de pronto deja de estar en reposo, o se movía con velocidad y de pronto se está frenando, o cambiando su velocidad, esos cambios de velocidad en cuanto a valor numérico ya nos están indicando que hay una o varias fuerzas presentes, que son las que originan o producen esos cambios. Y también ocurre lo mismo con la trayectoria. Si un movimiento no es rectilíneo, aunque la velocidad numéricamente sea la misma, si no es rectilíneo, hay una fuerza que está haciendo que no sea rectilíneo. Y mientras dure ese movimiento no recto, hay una fuerza constantemente actuando que produce esa diferencia, ¿no?, de lo que tendríamos si no actuara ninguna fuerza, que sería un movimiento rectilíneo, ¿no? Vale. Un poco esa es la idea de fuerza, ¿no?, que como entenderéis no solamente es una, a veces se dan de manera simultánea varias a la vez, ¿no? Bueno, aunque en este curso no vamos a hablar de vectores, digamos, de manera rigurosa, pues hay que decir que es una magnitud vectorial. Es decir, que ¿y qué significa eso? Claro, os preguntaréis. Pues lo que significa una magnitud vectorial es que no nos da suficiente información el hecho de decir una cantidad asociada a esa magnitud, ni incluso una unidad, ¿no? Es decir, que si decimos que una fuerza que se aplica sobre una mesa, por ejemplo, no es de 3 newtons, ya veremos después lo que significa, ¿no?, esa unidad newtons, pues eso no, digamos que para esta magnitud no es suficiente, porque no sé qué va a pasar con la mesa, ¿no? Es decir, se moverá hacia qué dirección y en qué sentido, ¿no?, hacia el norte, hacia el este. Entonces, en esta magnitud, como en otras, es conveniente dar también más información, que se refiere a la orientación donde estamos haciendo esa fuerza, en este caso, no esa magnitud. Ya en cuarto se verán unos elementos que tienen asociados los vectores, pero ahora vamos a hacerlo ahora. Simplemente que tengáis claro que efectivamente pues hay que decir
además de la cantidad y de la unidad asociada, pues hay que de algún modo decir qué orientación estamos haciendo con esa, ¿no? Estamos ejerciendo con esa fuerza. Aquí veis en la presentación que hay algunos ejemplos, ¿no? Se representan estos vectores con, bueno, como con flechas, ¿no? O segmentos orientados en el espacio. Y bueno, pues aquí veis, por ejemplo, que se han representado como dos flechas. Una pone 5 y otra 3. Pues la de color azul lo que indica es que se está haciendo una fuerza de valor 5 newtons, pero hacia el este. Mientras que la de color rojo indica que se hace hacia el oeste, que no es lo mismo, obviamente. Pues causa un efecto diferente, ¿no? Y bueno, pues yo digo que no vamos a trabajar mucho esto, pero en el próximo curso sí que se verán ejemplos de cómo hacer la resolución, ¿no? O cómo entender de modo práctico qué va a pasar si hago fuerzas en diferentes direcciones y sentidos. Y qué va a ocurrir con el objeto si hago diferentes fuerzas, como estoy diciendo, ¿no? Se puede calcular, ¿no? Cuánto valdría la fuerza real, ¿no? Que se llama fuerza resultante, que ahí se obtendría. Pero todo eso lo haremos ya en el próximo curso. De momento, tener claro eso, ¿no? Que nos van haciendo falta otras cosas, ¿no? Hay magnitudes como la masa, que no son, esto no es necesario, pero con las fuerzas no hacen falta, ¿no? Es decir, la orientación hacia dónde van. Y bueno, como pueden entender, aunque un poco avance del próximo curso, pues claro, que si van en sentido opuesto, pues obviamente se están un poco anulando una con otra, ¿no? O si van en el mismo sentido, se están reforzando. Pero como digo, lo veremos en rigor o con rigor el próximo curso. Bien, la unidad que ya hemos comentado algo sobre ella, que se utiliza para el sistema internacional, es el newton. Se simboliza con la letra N mayúscula. Ya sabéis, como he dicho otras veces, que las unidades que se expresan en mayúsculas no se deben a científicos. En este caso es así, ¿no? A Isaac Newton, que ya, bueno, os sonará, ¿no? El tema de la manzana y estas cosas, supongo, ¿no? Pero hizo algunos estudios en lo que nos interesa ahora, pues relacionados con el tema de la atracción de los objetos, ¿no? ¿Y qué sería, o para entender un poco qué sería un newton? Pues un newton es equivalente a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Es decir, es como si, imagináis que cogéis una botella de 1 litro, por ejemplo, de agua, que viene a ser 1 kilo más o menos de masa, y la lanzáis. Imagináis que la lanzarais sobre el suelo, ¿no? Incluso imaginando que no existiera el rozamiento, o sea que incluso sería algo más, ¿no? Y ahora, si esa botella la lanzamos y conseguimos que cada segundo con un cronómetro la velocidad aumente 1 metro por segundo, es decir, en el primer segundo recorra 1 metro, en el segundo 2, en el siguiente 3, pues la fuerza que habría que hacer para que eso sucediera, que como veis no es poca, sería un newton. Así que un newton es una fuerza intensa, no una fuerza pequeña. Bueno, se mide de este modo, ¿no? Y como os decía antes, pues aquí aparece de nuevo eso, ¿no? Los dos efectos que pueden producir: el cambio en el estado de movimiento o la deformación, ¿no? Claro, si hay una deformación, pues recordamos que ya se han visto en otros cursos también, ¿no? La típica, digamos, clasificación, ¿no? De objetos en función de lo que le sucede, ¿no? Cuando intentamos deformarlos, ¿no? Que podemos tener objetos de tipo elástico, que son un poco a los que nos referiríamos, ¿no? Y a los que nos referiremos después, ¿no? En la ley de Hooke. Serían objetos que, cuando se le hace una fuerza, pues modifican su forma, ¿no? Bueno, que se deforman, obviamente, lo que se entiende es que la forma geométrica, digamos, ¿no? Pues cambia. Pero que el objeto sea elástico significa que al dejar de hacer esa fuerza, recupera su forma original, ¿no? Por ejemplo, un muelle, ¿no? O una goma elástica, ¿no? Siempre que no tire demasiado de ella, ¿no? O del muelle. Tú estás apretando el muelle o estás tirando del muelle y estás deformándolo, haciendo que su longitud sea mayor o menor, pero cuando dejas de apretar o de tirar, pues vuelve a donde estaba, ¿no? Insisto siempre que no tiremos demasiado, porque pues, si tiramos demasiado, pasamos ese límite, digamos, que ahí se puede quedar deformado para siempre, ¿no? Luego estarían los objetos rígidos, que no les sucede esto, es decir, no modifican su forma. Yo que sé, una piedra, un cristal, ¿no? Pues lo aprieta y no se modifica, ¿no? Se puede llegar a romper, pero no se modifica la forma que tiene. Y los objetos plásticos, que serían objetos o materiales que se deforman, como por ejemplo la plastilina, podría ser un buen ejemplo, ¿no? Al hacer una fuerza se deforma, pero cuando dejo de hacer la fuerza sigue estando igual, deformado, no recupera su forma original. Bueno, pues cuando hablamos de deformaciones, y lo que trataremos en los siguientes puntos, pues serán, con la ley de Hooke, como decía, estos objetos de tipo elástico. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de alguna clasificación de las fuerzas, ¿vale? Las fuerzas se pueden clasificar de muchos modos, pero es habitual establecer estos dos criterios porque digamos que tiene interés lo que resulta, ¿no? de esa clasificación. Por ejemplo, tenemos fuerzas, digamos, a distancia y por contacto, es decir, si necesitamos o si entendemos que la fuerza para producirla requiere de un contacto físico,
íntimo, digamos, ¿no?, entre la persona o el objeto que ejerce la fuerza y quien lo recibe, pues diremos que son fuerzas de contacto. Hay muchas, ¿no? Y ejemplos, bueno, pues tenéis muchísimos, pero podría ser, no sé, el golpeo de un balón de fútbol, ¿no? O cuando le empujamos a alguien, o cuando vamos caminando sobre el suelo. Es decir, son ejemplos en los que los movimientos resultan de contacto entre objetos o personas, ¿no?, que producen fuerzas y otros que las reciben. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero también hay fuerzas a distancia, ¿vale? Estas fuerzas a distancia son fuerzas que se producen, y algunas se están produciendo de modo continuamente, ¿no?, sin que haya contacto entre esos objetos. No sé, los imanes, ¿no? Los imanes se atraen, bueno, si los ponemos por polos opuestos, claro, no, se separan por el mismo polo, digamos, aunque no estén en contacto uno y otro, ¿verdad? O las cargas eléctricas también, ¿no?, de cargas del mismo signo, diferentes signos, repulsión, atracción, o la misma fuerza de tipo gravitatorio, ¿no?, que aparece más abajo en otro estilo distinto de clasificación. Pues también, ¿no?, los planetas, las estrellas, los objetos en general, no se están atrayendo sin que haya un contacto entre ellos físicamente visible, ¿no? Y habría un segundo tipo de clasificación, que sería una clasificación en función, ponemos aquí, de la propiedad de la materia, es decir, del origen, ¿no? Esto, si nos remontáramos a una clasificación tipo, como se habla en un grado de física, ¿no?, de fuerzas fundamentales, etcétera, pues sería un poco esa idea, ¿no?, el ver un poco el origen de la fuerza, ¿no? Así tendríamos un poco la fuerza de tipo gravitatorio, ¿no?, que tiene que ver con la masa, es decir, con los objetos masivos. A mayor masa, mayor fuerza de este tipo, pero todo en general lo producen, ¿vale? La fuerza de tipo electromagnético, que serían fuerzas que tienen relación con la carga eléctrica, ¿no?, es decir, con la electricidad, cuando hablamos simplemente de cargas eléctricas de tipo estático, o cuando ya hay movimiento de estas, porque cualquier carga en movimiento bajo ciertas condiciones produce un campo magnético o un imán, pues también los imanes. Así que por eso aparecen como fusionadas, ya que están muy relacionadas, ¿vale? Las cargas eléctricas pueden producir campos magnéticos o imanes, y los imanes, bajo ciertas condiciones de movimiento, pueden producir o inducir electricidad cuando no la había en un principio. Es decir, que por eso decimos lo de fuerzas electromagnéticas. Y por último, la fuerza de tipo nuclear, que están relacionadas con las partículas subatómicas, ¿no? Aquí podríamos diferenciar, no se ha hecho en este curso, pero se podría diferenciar en fuerza de interacción fuerte, fuerza de interacción débil. Un poco nos explican las fuerzas que mantienen unidas, pues no sé, partículas como protones y neutrones, o protones con protones, o neutrones con neutrones. Partículas muy, muy, muy intensas, de valor muy intenso, muchísimo, que producen, no sé, pues esos núcleos, ¿no?, atómicos que sabemos que tenemos en los elementos químicos, ¿no? Bien, así que son dos tipos de clasificación diferentes, pero que, bueno, debemos conocer e identificar. Ahora comentamos un poco en las actividades planteadas, pero digamos que se persigue que un poco sepas diferenciar, ¿no? Si ahora te digo que vamos, no sé, que lanzamos un balón de baloncesto a una canasta, pues que si es una fuerza de contacto a distancia, obviamente sería una fuerza que se produce por contacto, ¿no? O si te digo si es de tipo gravitatoria la fuerza que hace que el balón caiga al suelo, pues sí es de tipo gravitatorio, no es de tipo nuclear, ¿no? ¿Vale? Un poco depende de cada ejemplo, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar un poco a hablar rápidamente, por terminar ya esta exposición teórica, sobre dos de las fuerzas que se pretende que se conozcan para esta primera relación de ejercicios que os planteo que hagáis, ¿no? Que sería, bueno, la fuerza peso, en primer lugar, ¿vale?, y la fuerza normal. Bien, la fuerza peso es una fuerza distinta a la masa, sobre eso vamos a insistir más veces, pero ya digo de inicio que no es la masa, aunque a nivel cotidiano siempre decimos peso no sé cuántos kilos, está mal decirlo. El peso es una fuerza, no es una masa. Es una fuerza que, digamos, se debe a la atracción que produce, vamos a hablar de la Tierra, ¿no? Si pensamos en el peso terrestre, pero se podría extrapolar a la fuerza de atracción que realizaría o puede realizar la Luna o otro planeta diferente, ¿no?, o una estrella, ¿vale? Un poco nos referimos aquí a la Tierra, ¿no? Bien, el peso es una fuerza que siempre está presente. Si hablamos de ejercicios que no vamos a hacer, de actividades cercanas a la Tierra, como es obvio, pues siempre va a estar presente. Estemos no sé, a 1 metro de altura sobre la superficie, siempre vamos a tener la fuerza, digamos, peso, ¿no? Es una fuerza que se dirige o que tiene dirección y sentido vertical hacia el centro terrestre. Es decir, que yo debo imaginarme un poco, si pienso en la curvatura esférica de la Tierra y en que estoy donde quieras que esté, ¿no? Piensa en el lugar que tú prefieras, y esa fuerza, si la dibujara como una flecha, esto lo haremos ya en cuarto de la ESO, aunque aquí veis que se pone un poco, ¿no?, algún ejemplo de fuerzas, veis, estaría representada por esta línea roja. Yo la representaría, si quisiera dibujarla en ese objeto, aquí por ejemplo es una caja que cae por un plano inclinado, pues sería una línea vertical que iría hacia abajo, ¿no? Siempre vertical hacia abajo, y siempre está presente, siempre
La tengo. ¿Cómo se calcula? ¿Cuánto vale numéricamente? Pues vale el producto de la masa por este valor G minúscula, que es la gravedad. Esta gravedad llamada intensidad del campo gravitatorio o aceleración de la gravedad, ¿no? Tiene un valor aproximado de 9,8 metros por segundo al cuadrado en zonas cercanas a la superficie terrestre y cambia. Según me voy elevando, va siendo más pequeña, pero cambia poco, ¿eh? No sé si recordáis hace unos años que hubo una persona que se lanzó desde una capa alta de la atmósfera, que fue un poco angustioso verlo incluso, ¿no? Bien, pues incluso a esa altura en la que se encontraba, el valor por la gravedad bajó poco, ¿vale? No bajaba mucho, es decir, que no baja, no penséis que porque andemos 1 kilómetro en vertical hacia arriba o 2, esto baja a la mitad, ni mucho menos, ¿vale? Es pequeña, hay que alejarse mucho de la Tierra para sentir claramente que la gravedad pues sea menor, ¿no? Aunque siempre es menor, pero como digo, afecta poquito, ¿no? Bien, así que será tan sencillo como coger la masa, ¿no? Recordemos la masa es la cantidad de materia de un objeto y multiplicarla por 9,8, que es casi 10, ¿no? Así que casi, un poquito menos, pero casi 10 veces mayor es el peso respecto de la masa y por tanto no son cosas iguales, digo en la Tierra, ¿no? Si nos pensamos, nos vamos a la Luna, pues sería 1,6 veces la gravedad, ¿no? Sería pues más o menos 1,6, ¿no? Su valor, es decir que, claro, tenemos pues diferencias, ¿no? Obviamente, quiero decir que este valor de la gravedad depende de cada satélite o planeta. En definitiva, en realidad depende de la masa del planeta o satélite o objeto masivo y del radio que tenga, ¿no? Del tamaño, podemos decir, ¿no? Bien, la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo, ¿vale? Es decir, que la masa depende solamente del objeto. La masa, si tenemos 80 kilos, pues los tenemos en Saturno, en la Luna o aquí, pero el peso sí va cambiando. La atracción de esa masa, de la misma masa en diferentes lugares, porque es distinta la atracción que genera, pues cambia, ¿no? Y aquí quería hacer una pequeña salvedad curiosa o curiosidad, por si acaso alguien no lo conoce, y es que los objetos caen con la misma, digamos, velocidad y posicionamiento, sean de la masa que sean o tengan la masa que tengan. Es decir, imaginad que soltamos, voy a poner un caso exagerado, ¿no? Soltamos una llave inglesa y un piano de cola e hiciéramos fotografías de cómo van cayendo. Caerían a la misma altura en cada momento. Todo un poco extraño el pensarlo porque uno, viendo esta ecuación además, razona que un piano de cola de mucha mayor masa tiene una mayor atracción por la Tierra. Eso es verdad, es cierto. Y es más atraído por la Tierra. Y entonces puedes pensar, bueno, pues si es más atraído por la Tierra, pues aumentará más su velocidad, adquirirá una mayor aceleración, vale. Pero eso nos está olvidando considerar un efecto, que es la inercia de ese objeto, ¿vale? Ese cuerpo lo veremos un poco más adelante, sobre todo en el curso que viene en cuarto, ¿no? Con más intensidad. Ese objeto, o ese piano de cola que he dicho, aunque se atrae mucho más porque su peso es mayor por la Tierra, también se resiste mucho más a moverse, o la inercia la resistencia que ofrece a que lo muevan es mucho mayor, y un efecto anula al otro, es decir que ambos harían lo que estoy contando. Y esto a veces no se observa así, pero no se observa así por el rozamiento, ¿no? Es decir, que el rozamiento afecta y afecta de modo diferente a los objetos. Si yo anulara o quitara el rozamiento, esto pasaría. Y de hecho hay experimentos que se pueden, incluso objetos se pueden comprar, tubos que están, ¿no?, diseñados con un vacío importante dentro de ellos, y hay objetos de diferente masa y diferente forma y se puede ver cómo todos caen por igual, ¿no? Claro, como el rozamiento afecta lo que uno puede hacer en un fenómeno para comprobar esto a nivel cotidiano, pues lo que uno debe buscar para intentar que para ver si esto es como os estoy contando, sería buscar objetos que tengan la misma forma, para que así nos aseguremos que el rozamiento sea el mismo. Si cogiéramos una bola de madera y otra de metal y otra de plástico, todas, ¿vale?, de la misma forma, y por tanto el rozamiento va a afectar igual, pero con diferente masa, claramente. La madera pesa diferente al plomo, yo qué sé, ¿no? Obvio, ¿no? Digo, en cuanto al si tenemos el mismo volumen, ¿no? Obviamente bolas del mismo tamaño, claro, y forma, ¿no? Obviamente, pues esférica, ¿no? Bien, pues en ese caso podríamos ver que lo que he dicho es verdad o no, y esto ya lo hizo Galileo en la Torre de Pisa, y comprobó que era así. Así que, aunque sea un poco contradictorio quizá lo que penséis, no sé, daros cuenta de que los objetos caen por igual, adquiriendo la misma velocidad, digamos, en cada momento del tiempo y sujetos a la misma aceleración, 9,8 metros por segundo al cuadrado, si estamos en la Tierra, me refiero, ¿no? Claro, hablando, independientemente de su masa. De hecho, para calcular velocidades, tiempos de caída, etcétera, que no se van a hacer ahora, obviamente, pero lo haréis en cursos superiores, estas magnitudes, velocidades, etcétera, en sus ecuaciones no aparece la masa, no aparece porque no afecta, o afecta por igual. Vale, bien, ya este tipo de cosas de dibujar fuerzas y eso lo veremos, como digo, en cursos posteriores. Bien, y por último contaros la fuerza normal, ¿vale? La fuerza normal,
el nombre que tiene para empezar es sinónimo de perpendicular. Esta fuerza normal, a diferencia de la fuerza peso, no siempre está presente. O sea, la fuerza peso siempre va a estar. Bueno, digo, salvo que vaya al espacio, no sea un punto muy alejado, no sé, donde estuviera muy alejado de cualquier parte, ¿no? Pero hablando de ejercicio de la Tierra, ¿no? Como podéis entender, que es lo que vamos a hacer habitualmente. En cursos también, en los cursos siguientes, igualmente vamos a hacerlo así, ¿no? Ejercicios sobre la superficie terrestre, pues vamos a tener, digo, incluso que nos alejemos de ella, ¿no? Siempre la fuerza peso presente, pero la fuerza normal solo está presente cuando hay un apoyo o una superficie en la que está depositado o en la que hay un contacto con ese objeto. Repito, si el objeto está sobre una mesa o sobre algo, ¿vale? Está sujetado por algo, hay fuerza normal. Si el objeto cae libremente, como por ejemplo el piano de cola que decía antes, o una bola, o una canica, o un balón de fútbol al que yo le doy una patada y está volando en todo su camino, los segundos que sean, todo ese tiempo que está volando ese balón, no existe ninguna fuerza normal sobre él. Digo, en ausencia de rozamiento, quiero decir, ¿no? Y todo eso, claro. Así que esta fuerza normal, como digo, primera diferencia respecto al peso, no siempre está presente, solo está presente cuando haya una superficie de contacto o superficie de apoyo del objeto. Bien, ¿y cómo es la fuerza normal? ¿Es siempre vertical? No, error. La fuerza peso siempre es vertical hacia el centro terrestre o hacia abajo. Bien. La fuerza normal no siempre es vertical, aunque muchas veces pueda serlo. La fuerza normal es perpendicular, siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Si la superficie, que es lo habitual, es el suelo, está horizontal, una mesa al suelo, la normal será vertical. Pero si la superficie fuera inclinada, como decíamos antes, mirad aquí la fuerza normal sería con esta dirección. Tendría que ser una fuerza perpendicular a la dirección que tuviera el suelo. Luego la fuerza normal no siempre está presente y tampoco siempre es vertical. Y siendo perpendicular a la superficie, siempre es, digamos, saliente o sentido hacia afuera de la superficie. ¿Qué lógica tiene? ¿Cuál es el significado físico de la fuerza normal? Pues es un poco explicar la reacción que hace la superficie para que no entre dentro de ella. Es decir, cómo se puede explicar que un objeto que esté sobre una mesa o sobre el suelo no rompa el suelo y continúe moviéndose hacia abajo. Si solo hubiera una fuerza que fuera la fuerza peso, tendría que moverse con una cierta aceleración y estar en reposo si pongo un libro encima de la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa ejerce un sostén. Esa fuerza de sostén o de, digamos, de apoyo, ¿no? Pues es lo que llamamos fuerza normal, ¿vale? Y por tanto su valor, no hay ninguna fórmula, digamos, para calcular la fuerza normal, sino que vale, pues en este caso que estamos viendo, para este caso vale lo mismo que el peso. Y ahora veréis que hay algunos ejercicios que os voy a comentar, cómo saber cuánto vale la fuerza normal. Dependerá de si además de poner el objeto aquí, como se encuentra, yo, por ejemplo, me apoyo encima del libro. No es lo mismo. No es igual que la mesa soporte el peso de la fuerza correspondiente a la atracción terrestre por, ¿no?, el peso del libro, a que yo encima me apoye en el libro. Y entonces la resistencia que hace la mesa de sostén es diferente, es mayor. Bueno, pues ahora comentaremos un poco eso en algún ejercicio. Y bueno, lo importante es el final, ¿no? Si no hay contacto, no hay fuerza normal, ¿vale? Bien, paramos un poco aquí para no avanzar en más tipos o ejemplos de fuerzas cotidianas, porque voy a pasar a comentaros algunos ejercicios que os he planteado, ¿vale? En esta primera unidad que os planteo para esta semana, para el 8 de mayo de la entrega, tenemos unas 10 primeras cuestiones que son como teóricas, que nos preguntan sobre, es como cuestión teórica, ¿verdad? Sobre, pues, qué es una fuerza, qué significa que sea una magnitud vectorial, la clasificación que decíamos antes de rígidos, plásticos o elásticos en los objetos, ¿vale? Un poco de teoría, grosso modo, digamos, y luego algunas cuestiones prácticas, ¿vale? ¿Será un azulejo elástico, plástico o rígido? ¿Será un muelle elástico, plástico o rígido? ¿Será plastilina? Pensad un poco en qué pasaría si yo hiciera una fuerza. ¿Quedaría deformado para siempre? Plástico. ¿Recuperaría la forma inicial? Porque se podría deformar, elástico. No se deforma siquiera ni en un principio, rígido. O ¿qué tipo de efectos se producen en estas situaciones? Si yo estoy dándole forma a una figura de arcilla, a una masa de una pizza, no sé, ¿estoy deformándola? Obviamente sí, ¿no? O estoy dándole un efecto dinámico de cambio de movimiento. O si empujo un carro de la compra, ¿estoy deformando el carro o estoy haciendo el cambio de su estado de movimiento? Bueno, un poco respondemos a eso de modo razonado. En la novena, pues sería un poco clasificar en esos dos tipos de fuerzas que dijimos antes, ¿no? ¿Son fuerzas de contacto? ¿Necesito un contacto físico para que se produzcan o se producen a distancia? Si friego el suelo, lo hago a distancia. Bueno, alguno quizá, evidentemente, es que no lo hace siquiera, ¿no? Pero en principio no, ¿verdad? A no ser que me digáis, no sé, que estamos utilizando un robot de limpieza, pero tampoco, el robot está en contacto con la superficie, ¿no? No confundamos lo que estamos contando. Pero, yo qué sé, un satélite que orbita como la Luna,
u otro, ¿no? De comunicaciones en torno a la Tierra, ¿hay un contacto entre ellos para que se dé esa fuerza? No sé, me respondí un poco a esas cuestiones de modo razonado. Y algo parecido en cuanto a los tres tipos de fuerzas que dijimos, ¿no? De tipo gravitatorio, fuerzas gravitatorias, electromagnéticas o nucleares, en estos tipos de ejemplos que aparecen. Son cuestiones de respuesta más o menos rápida y corta, pero digamos que para la siguiente semana, para la semana del 15, tope 15 de mayo, pues tenemos aquí algunas cuestiones ya más de hacer ejercicios, ¿no? Bueno, la 11 no, pero ya calcula el peso, calcula la masa y tal. ¿Cómo se calcula el peso de un cuerpo de 10 kilos o de un objeto de masa de 6.500 gramos? Multiplicando la fórmula es P igual a M por G, el peso en la masa por la gravedad. Mirad que está aquí puesta, 9,8, multiplicando la masa por 9,8, pues 10 kilos por 9,8, pues serán 98, obviamente, ¿no? O 6,5 kilos, porque hay que pasarlo a kilogramos, cuidado con las unidades, por 9,8, pues 63,7, o sea que sencillo, ¿no? ¿Cuál será la masa de un cuerpo? Pues tendrás que despejar la masa de esa fórmula que he dicho. Será el cociente entre el peso, no, el peso dividido entre la gravedad, que es 9,8, ¿no? Siempre 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿vale? Ahora, pregunta sobre cómo calcular la fuerza normal. La fuerza normal que soporta una mesa cuando tengo un libro simplemente apoyado sobre ella en reposo. Pues en ese caso la fuerza normal N mayúscula es igual al peso. Pues calculo el peso, ya he dicho antes cómo se hacía, masa por gravedad con la masa en kilos, y el valor que obtenga será el mismo valor que tiene que ejercer la mesa para sostener ese peso, es decir, la fuerza normal. Valdrá igual que el peso. Y si tengo una persona sobre el suelo, misma respuesta, calculo el peso de esa persona, que no es esto, la masa, no es lo mismo que el peso, y la fuerza normal será la misma. Pero mirad, si tengo un libro que está apoyado sobre una mesa, apartado A, la fuerza normal es la misma, pero apartado B, si empujo hacia abajo con una fuerza de 5 newtons, es como si el libro pesara más de lo que pesa, ¿entendéis? Entonces, ¿cuál será la fuerza normal? ¿Qué tendrá que sostener la mesa en ese caso? Pues sostendrá la fuerza peso, que es lo que la Tierra trae el libro, y además la fuerza con la que yo estoy empujando el libro. Así que habrá que calcular el peso, que ya se habrá hecho en el apartado A, 3,92 newtons, y sumarle la fuerza que estoy haciendo. Yo, de modo adicional, que es 5. En cambio, si lo que hago es, como en este caso estáis viendo, ¿no? Si lo que hago es que tengo un libro apoyado sobre una mesa, apartado A, dice, bueno, me pregunta, ¿no? Calcular la fuerza normal, apartado A, si el libro está sobre la mesa, pues obviamente, pues calculo el peso del libro, aquí está la masa del libro, ¿no? En kilogramos, y ese peso es igual a la fuerza normal. Pero si pongo una calculadora, esto es colocamos, no colocamos, afortunado. Si colocamos una calculadora de 150 gramos sobre el libro, ¿cuál es la fuerza normal entonces? Pues habrá que calcular el peso del libro y el peso también de la calculadora, sumarlos, y eso será la fuerza normal, ¿no? Que se pregunta. Y si tengo, por ejemplo, una persona que está situada sobre el suelo, pero solo está apoyada con una pierna, ¿qué pasa con la fuerza normal? Es decir, diferente sería la presión ejercida, claro, pero la fuerza que tiene que sostener el suelo es la de la persona, da igual que esté sobre una pierna, sobre dos, sobre otra nada, ¿no? El peso va a ser el mismo. Diferente, digo, será la presión ejercida, que eso ya es otro tema. Así que será calcular el peso y la normal será el mismo valor y ya está, ¿no? Y si cae una manzana de 100 gramos de masa desde una azotea, ¿cuál es la fuerza normal? Ninguna. Ya hemos dicho que la fuerza normal solo está presente cuando hay un contacto. No hay ninguna superficie de contacto con la manzana, ¿no? Por tanto, no hay ninguna fuerza normal, es cero. Digo sin considerar rozamientos, ¿no? Porque habría una fuerza, podéis decirme, de rozamiento que está, pero eso es para otros cursos, ¿vale? Así que fuerza normal, 0. Aunque hubiera una resistencia al aire, una fuerza de resistencia del aire que se podría calcular, ¿vale? Pero no es el momento de hacerlo. Y por último, mirad qué ocurre si tengo un libro y quiero saber su fuerza normal, pues ya lo hemos dicho. Pero si tiro hacia arriba, no que empuje, me apoye, sino que tiro hacia arriba del libro un poquito, con una fuerza de 1,5 newtons sin que consiga levantarlo, pues entonces la fuerza normal, ¿cuál será ahora? Habría aliviado un poco lo que tiene que sostener la mesa. Entonces la fuerza normal será el peso del libro, calculado en el apartado A, menos lo que he aliviado, menos ese 1,5 newton que he aliviado. Así que con esto un poco queda, creo, más o menos resuelta esta duda de cuándo tengo que considerar el peso, siempre, cuando la fuerza normal, siempre que haya un apoyo, y quitar un poco la idea esta de que la fuerza normal siempre es vertical. En los ejemplos que se han puesto aquí sí que lo son, pero lo que es perpendicular a la superficie saliente de esa superficie, y que la normal, también quiero quitar esa idea de la cabeza, no siempre es igual al peso. Generalmente sí, pero no siempre. Si me apoyo, si tiro, etcétera, puede ser que valga más o menos que la fuerza peso, incluso una fracción de esta, como veremos ya en los casos de los planos inclinados. Bueno, pues aquí cerramos un poco el vídeo, ¿vale? Hasta la próxima.